Una mujer abandonada a la calle con su bebé con fiebre fue tildada de usurera, como una viuda de guerra que se aferraba a un soldado. Pero el simple gesto de un soldado que pasaba hizo que toda la sala se detuviera a escuchar. No tenía hogar, ni dinero, ni familia, solo un bebé de 3 meses ardiendo de fiebre en sus brazos, y un mundo que le había dado la espalda. Sin embargo, una noche fría, un soldado se detuvo en silencio, no por deber, sino porque simplemente no soportaba ver a una niña abandonada en la indiferencia del mundo. Este simple acto de bondad llevaría estas 3 vidas por un camino impredecible. «Por favor, ayúdenme, mi bebé tiene mucho frío», susurró Mira, con la voz quebrada y los labios azules de frío. Agachada cerca de una vieja parada de autobús bajo un puente, con la espalda apoyada en un poste de metal oxidado, acunaba al bebé febril, envuelto en un abrigo raído y una bufanda desgastada. El pavimento húmedo y helado brillaba bajo las farolas, y las bocinas de los coches sonaban en una sinfonía caótica mientras el viento invernal los azotaba, haciendo temblar tanto a la madre como al niño. Nadie se detenía, los transeúntes la rodeaban como si no fuera más que basura tirada en la acera. El bebé ya no lloraba, había caído en un sueño cálido y jadeante, y Mira supo que no era una siesta cualquiera. Junto a ella había una bolsa de tela deshilachada que contenía un cartón de leche de fórmula vacío, un pañuelo bordado a mano con el nombre de su difunto esposo estampado y una foto descolorida de los 3 el día de su boda. Su esposo, Will, había fallecido en el derrumbe de un andamio 6 semanas antes. Tras un funeral apresurado, su madre la miró directamente a los ojos y le dijo con desdén: «Murió porque se casó con alguien como tú, mala suerte». «Fuera». Sin una palabra de compasión, Mira se vio arrojada a la noche, abrazada a su bebé, sin ningún lugar a donde ir. Entonces, el estridente chirrido de los frenos atravesó el frío. Un vehículo militar color arena frenó bruscamente en medio del tráfico. Dentro, el teniente Gar Whitaker, de 41 años, miembro de la Fuerza de Defensa Nacional, estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, y la vio. En el frío glacial, la joven abrazaba a su hijo, acurrucándose para abrigarlo con los últimos jirones de tela que le quedaban. «Deténgase», dijo Gab con calma. El conductor frunció el ceño. «Señor, estamos en el carril de preferencia». Respondió Gab, abriendo la puerta. Sus botas resonaron en el pavimento mojado mientras corría hacia Mira. Sorprendida, ella retrocedió y acercó a su bebé. «Tranquila», dijo Gab, arrodillándose a su altura. «No te haré daño. Te vi desde la camioneta. ¿Sigue respirando?» Mira asintió levemente mientras las lágrimas empezaban a caer, entre frías y avergonzadas. Gab puso una mano en la frente del bebé. «Está que arde», dijo. «No debería estar aquí así». «No tengo a dónde ir», tartamudeó Mira, agotada. Sin dudarlo, Gab se quitó el abrigo militar y se lo echó sobre los hombros. Mira se estremeció, pero no lo apartó. El abrigo grueso y cálido olía ligeramente a sudor y antiséptico, y bajo su peso protector, la respiración del bebé se tranquilizó. «Este pequeño tiene frío y su madre tiembla», dijo Gab con voz tranquila pero firme. «Este no es solo tu problema». Sacó su teléfono. «Thomas, envía un coche privado al puente Jefferson, a la madre y al niño. Llévalos a Carepoint Medical y yo me encargaré de todo. Date prisa». Mira le agarró la mano al oír la palabra hospital. «No, no tengo seguro. Me van a hacer firmar un préstamo». «Nadie te obliga a hacer nada», dijo Gab con dulzura. «Confía en mí». Una camioneta negra frenó con un chirrido. Gab levantó a la bebé con fiebre de los brazos de Mira y la hizo pasar. Las farolas pasaban zumbando mientras se dirigían a toda velocidad a la sala de urgencias pediátricas de Carepoint Medical, abierta las 24 horas. El corazón de Mira latía con fuerza, se aferró al abrigo de Gab, con lágrimas en los ojos. En recepción, Gab anunció: «Emergencia, bebé de 3 meses, fiebre alta, sin seguro médico. Yo cubro todos los gastos». La enfermera asintió y los dirigió a urgencias. Mira los siguió, con las piernas temblorosas, hasta que un médico le tomó la temperatura a Noah y lo conectó a una máquina de oxígeno. «Está deshidratado», dijo el médico, «temperatura de 40 grados. Necesitamos ponerle suero inmediatamente». La mano de Mira se deslizó entre la de su hijo, sintiendo la aterradora fragilidad de su pequeño cuerpo.
Gab permaneció en silencio junto a ella, con las venas hinchadas y los puños apretados. No tienes que quedarte, susurró Mira. No quiero repetir los errores de mi pasado, respondió suavemente. 2 horas después, la fiebre de Noah empezó a bajar. El médico sonrió, el peligro ha pasado. Mira casi se desploma, con la cabeza apoyada en la fría silla de metal, mientras las lágrimas caían silenciosamente. Gab se sentó a su lado y le puso una mano cálida sobre la suya. Mira no se apartó. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. Gab Whittaker, teniente, Departamento de Defensa, viudo, sin hijos. ¿Tú?, preguntó. Mira Dawson, 22 años, viuda, un hijo. Se rieron, una risa seca y silenciosa, era la primera vez desde la muerte de Will que Mira sonreía. Al amanecer, el hospital quedó en silencio. Mira estaba sentada en la cama junto a su hijo, con el pelo suelto y los ojos rojos, pero ya no perdidos. Gab trajo un tazón humeante de gachas de pollo y lo colocó con cuidado en la mesita de noche. Caliente, con mucha cebolleta, dijo. El médico dice que necesitas comer si quieres que te suba la leche. Mira tomó el tazón sin decir palabra, pero en cuanto la primera cucharada tocó sus labios, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó Gab en voz baja, con preocupación evidente en su voz. Es la primera vez que como algo caliente en semanas, murmuró Mira, con dificultad para tragar. Y nunca hubiera imaginado que vendría de un desconocido. La observó un buen rato y luego susurró, no soy buena persona, pero detesto ver a una mujer con su hijo en brazos en el frío, nadie se preocupa por ella. La habitación del hospital aún olía ligeramente a antiséptico, pero Mira de repente se sintió como en casa. La suave luz amarilla iluminó su cabello, iluminando su rostro cansado, empapado en sudor, pero más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Se giró para ver a su hijo dormir plácidamente, y por primera vez en mucho tiempo, ya no se sintió una carga para el mundo. Mira miró a Gab. Estaba sentado con las manos entrelazadas, con la mirada fija en ella y Noah. Gracias, murmuró. Esto es solo el principio, respondió él. Cuando volvió a abrir los ojos, la tenue luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas blancas. Le dolía todo el cuerpo y no recordaba cuándo se había quedado dormida. La cama debajo de ella era extrañamente blanda. Ni bocinas, ni altavoces a todo volumen, ni el silbido del viento a través de las ventanas entreabiertas, solo el tic-tac constante de un reloj y la suave respiración de su bebé en una cuna blanca, diminuta e inmaculada. La habitación le resultaba desconocida, blanca y ordenada, con un suave y relajante aroma a lavanda, o quizás a menta. Mira se incorporó de golpe, absorta en sus pensamientos. Llevaba un camisón de algodón limpio, su viejo vestido y la chaqueta militar de Gab colgaban cuidadosamente de un gancho de madera. La puerta crujió y Gab entró con una bandeja de madera con gachas de avena, un vaso de agua y una toalla caliente. Llamé a la puerta, pero no respondiste, dijo. Pensé que necesitabas descansar. ¿Dónde está?, preguntó Mira, agarrando el borde de la manta como si fuera un escudo. En mi casa, en el 3er piso, justo encima de mi oficina. Necesitas descansar, y tu bebé necesita dormir tranquilo. Dejó la bandeja sobre la mesa. Estás aquí con autorización oficial, nadie pondrá tu nombre en una factura de hospital. Mira bajó la mirada, con el corazón en un nudo de confusión. Esta amabilidad le pareció excesiva, se sintió más pequeña. Me iré en cuanto anochezca, dijo. Sé que no debería estar aquí. No estoy acostumbrada a este tipo de ayuda, y no tengo nada que ofrecer a cambio. Gab acercó una silla y se sentó frente a ella, con tono firme. No me debes nada. Nos ayudaste a mi hijo y a mí cuando casi morimos congelados, nos diste comida y techo, eso no es lo que hacen los desconocidos. La miró directamente a los ojos. Mi esposa murió en un apartamento destartalado a 3 cuadras del hospital. Llamó a una ambulancia 2 veces a las 3 de la madrugada y nadie acudió, dejó de respirar al romper aguas. Si alguien hubiera llamado a la puerta, si tan solo un desconocido hubiera preguntado, ¿estás bien?, mi hija podría haber sobrevivido. Me niego a permitir que nadie más viva la pesadilla que yo viví. El silencio llenó la habitación. Mira sintió que los muros que había erigido desde la muerte de su esposo, muros contra la compasión y el juicio,
empezaban a resquebrajarse. «Puedo trabajar», dijo, intentando recomponerse. «No puedo aceptar alojamiento gratis». Gab sonrió suavemente. «Entonces tengo una propuesta. Abajo, en la planta baja, hay una cocina que usamos para una organización benéfica. Preparamos comidas semanales para madres solteras y sus hijos en viviendas sociales del East Side. Si aceptas, te pago por hora». Mira se quedó paralizada. «¿Eres tú quien dirige la organización?» «No hago público mi rol, pero sí, cofundé esta organización tras la muerte de mi esposa. Usé parte de mis ahorros de jubilación para abrir un centro de ayuda a mujeres y niños. No era una organización benéfica para aliviar mi culpa, tenía que hacer algo significativo». Después de un rato, preguntó, «¿Cocinas?» Cocinaba para mi esposo todas las noches, a Will le encantaban mis gachas de calabaza. Pensé que nadie más las comería jamás. La sonrisa de Gab se iluminó por primera vez. «Seré el primero en intentarlo». Esa noche, Mira estaba en la espaciosa cocina, con un delantal nuevo a la cintura, las manos temblando mientras picaba cebolla, con los nervios a flor de piel. Nunca había cocinado para nadie más que para su marido o para ella misma. Pero después de 3 horas de preparación, la primera olla de gachas estaba lista. Gab estaba sentado en una mesa de madera junto a la ventana, con un tazón humeante frente a él. Tomó una cucharada y asintió. «Con la cantidad justa de sal, sabe igual que en casa. Deberías enseñarles a las chicas del grupo a prepararlo. Es sencillo, pero sustancioso». Por primera vez en semanas, Mira sonrió de verdad. No sabía qué le depararía el mañana, pero en esa cálida cocina bañada por una luz amarillenta, con el rítmico sonido de las picadoras de carne y su hijo durmiendo plácidamente en la habitación contigua, ya no sentía que estuviera huyendo de nada. Mientras Gab salía de la cocina y cerraba la puerta con cuidado, dijo en voz baja, «No espero que confíes en mí de inmediato, pero puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Esta casa ofrece muchas habitaciones y un espacio tranquilo para quienes han sido desalojados como si fuera un delito». El martes por la tarde, el cielo estaba nublado, con fuertes ráfagas de viento soplando desde el oeste de la ciudad, pasando frente al centro de salud comunitario. Mira acababa de recoger a Noah después de su inyección rutinaria de antibióticos cuando se detuvo en seco. Un Lexus negro estaba estacionado justo enfrente. La ventanilla tintada bajó lentamente, revelando un rostro inexpresivo y muy maquillado. Era Carla Dawson, su cuñada. La mirada de Carla recorrió a Mira, luego a la niña dormida en sus brazos, antes de volver a posarse sobre ella con una sonrisa burlona. «Dios mío, mírate, todavía respiras, ¿verdad?». La voz de Carla era aguda y desdeñosa. Mira no dijo nada, apretando más sus brazos alrededor de su hijo mientras se apresuraba. Pero Carla no había terminado. Abrió la puerta de golpe, sus tacones resonando en el pavimento como el mazo de un juez. «¿De quién son los exámenes que pagas? ¿Sigues presumiendo de Dawson por la atención gratuita?». Los peatones que pasaban cerca redujeron la velocidad, mirándola con curiosidad. Las mejillas de Mira se sonrojaron, su corazón latía con fuerza. Mantenía la mirada fija al frente, forzando cada paso como si las palabras de Carla fueran solo ruido de fondo. Pero la voz de Carla se alzó, implacable y acusadora. «No voy a dejar que esto pase. ¿Crees que puedes absorber a mi familia y desaparecer como un fantasma?». 2 días después, Mira terminaba su turno en el centro de apoyo comunitario cuando notó una pequeña multitud reunida cerca de la entrada. Un viento frío soplaba por el pasillo, pero los rostros impasibles de sus visitantes parecían aún más fríos. En el centro estaba Lorraine Dawson, su exsuegra, tan inflexible como siempre. A su lado, Carla observaba la escena con expresión victoriosa, con los brazos cruzados. Entre ellas se encontraba un hombre pulcramente vestido a quien Mira no reconoció, obviamente, un abogado. Antes de que Mira pudiera hablar, Lorraine se adelantó y se interpuso en su camino. «Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro», dijo con brusquedad. Mira tragó saliva, con la garganta apretada. «¿Qué propiedad?», consiguió decir con voz temblorosa pero firme. La mirada de Lorraine se endureció. «El nombre de Will sigue registrado. Vivir allí es ilegal. Y con esas tonterías que dices sobre su accidente, ¿crees que la constructora no presentará cargos?». Carla se inclinó, en voz baja,
pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Acostarse con un soldado, ¿qué clase? Mira. Supongo que sabes cómo aprovechar todas las ventajas, ¿eh? A Mira le flaqueaban las piernas. Tras la mampara de cristal, Noah dormía plácidamente, ajeno a la tormenta. El personal del centro intercambiaba comentarios en voz baja, alguien incluso cogió un teléfono, listo para grabar. Mira apretó los puños, tensó la mandíbula y se dio la vuelta. Se deslizó dentro, dejando que sus palabras venenosas la arrastraran como agujas invisibles. Esa tarde, el atardecer había envuelto la casa de Gab en una suave neblina dorada cuando Mira regresó. Un grueso sobre amarillo yacía sobre la mesa de madera de la entrada. No necesitó abrirlo para saber quién lo había enviado. Con mano temblorosa, lo rasgó para revelar una notificación fría y formal, una exigencia de desalojar su antigua casa y una advertencia de procesamiento por allanamiento. Las palabras escritas sonaban tan mecánicas e insensibles como la mueca de Carla. En la parte superior, el nombre del bufete de abogados de la familia Dawson la fulminaba con la mirada, el mismo bufete que una vez les ayudó a ella y a Will a firmar su certificado de matrimonio. Cuando Gab llegó a casa, Mira permaneció inmóvil en el sofá, con la carta aferrada en la mano. Él la leyó despacio, la dobló y la guardó sin decir palabra. Durante unos segundos, se miraron en silencio. ¿Vinieron a tu lugar de trabajo?, preguntó finalmente, con la preocupación grabada en su voz. Mira asintió y luego relató el enfrentamiento en la clínica, la amenaza pública de Lorraine y la fría advertencia del abogado. No tengo opciones, susurró. Nunca quise involucrarte en esto. Gab se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero y se sentó a su lado. No tienes que cargar con todo, Mira, dijo en voz baja. No te equivocas. Y si quieren llegar al fondo de esto, déjalos. Estaré a tu lado. A Mira se le llenaron los ojos de lágrimas. No tengo nada, Gab, ni abogado, ni dinero, ni familia. Solo un hijo y un pasado que tratan como basura. Pero tú tienes tu dignidad y me tienes a mí, respondió Gab, apretándole suavemente la mano. Más tarde esa noche, mientras Noah dormía en su cuna, Mira observó cómo su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo relajante. Afuera, el viento silbaba entre las ramas secas, una canción de cuna inquietante. El miedo la invadió, cada minuto que pasaba parecía costarle más a Gab. Finalmente, a las 2 de la madrugada, comenzó a empacar discretamente las pocas pertenencias de Noah, un cartón de fórmula casi vacío, una bolsa de agua caliente, un puñado de compresas, un paquete de pañales roto, doblándolos cuidadosamente y guardándolos en su desteñida bolsa de lona. Pero antes del amanecer, Gab la encontró en el pasillo, aferrada a su carta sin escribir. Su mirada no reflejaba ira, estaba llena de dolor y determinación. Si te vas, dijo con la voz cargada de emoción, no te perdonaré. No porque me vayas a dejar, sino porque no confías en mí lo suficiente como para luchar contigo. A Mira se le encogió el corazón. Me temo que si me quedo, todo lo bueno de tu vida se derrumbará por mi culpa. La voz de Gab era suave pero firme. A veces, lo que más vale la pena conservar son las cosas rotas. Son por las que luchamos. A la mañana siguiente, las redes sociales eran un hervidero. Titulares sensacionalistas proclamaban, viuda se enriquece con lástima, amor y dinero, una cruel tergiversación del discreto acto de bondad de Gab. Una foto de él cubriendo a Noah con su abrigo en el autobús nocturno se extendió como la pólvora. Los comentarios llovieron, convirtiendo la lástima en un espectáculo barato. Un importante donante retiró su financiación a la organización benéfica de Gab. Los periodistas bombardearon su teléfono con solicitudes de entrevistas. Mira observó con incredulidad cómo el mundo se volvía en su contra. Se quedó en la puerta de la cocina, con el bolso colgado del hombro. Si me voy, quizá todo se calme, ofreció en voz baja. Entonces podrán volver a sus vidas. Gab no respondió de inmediato. Apoyó una mano firme y temblorosa en el mostrador. Si te dejo ir, dijo, ya no podré decir que tengo una buena vida. Durante todo el día, la tensión resonó en la casa. Esa noche, Mira regresó a la cuna de Noah, buscando consuelo en su rostro sereno. Pero sabía que no había hogar tras ella, sus padres hacía tiempo que se habían ido, la casa de su infancia, ocupada y vacía de recuerdos. La finca Dawson solo ofrecía desprecio. Sus amigos se habían alejado,
cada uno absorto en sus propias vidas. Sola, se dio cuenta de que no tenía a nadie más que a sí misma. Noah dormía profundamente bajo la tenue luz de la luna, con las mejillas sonrosadas aún por la cena. Una pequeña mano se aferró a la fina manta, y Mira le besó la frente, preparándose para la lucha que le aguardaba. Mira se inclinó y lo besó en la frente, conteniendo la respiración. Se echó la bolsa al hombro, tomó a Noah en un brazo y, con el otro, envolvió su pequeño cuerpo en un abrigo viejo y deshilachado. Con suavidad, abrió la puerta y salió a la fría noche, sin despedidas, sin notas, solo el viento y la inquebrantable determinación de una madre de no dejar que su hijo crezca avergonzado. Había dejado una notita en la mesa de la cocina, donde Gab solía tomar su café de la mañana. Su letra era temblorosa. Gracias por creer en mí, pero no puedo dejar que pagues el precio. Vive como siempre lo has hecho. Mereces paz más que una mujer como yo. Tras abrazar a Noah por última vez, se adentró en la oscuridad. El cielo seguía negro y la acera brillaba con la niebla. Sus pasos eran tan suaves sobre el pavimento que sintió miedo de despertar la conciencia que tanto se había esforzado por silenciar. Mira caminó 2 cuadras hasta la estación de metro cerrada. Bajo un viejo alero, se acurrucó en un rincón oscuro y envolvió a Noah en una manta. Por primera vez en días, se sintió realmente sola, sin nadie a quien salvar, sin nadie en quien confiar, solo la noche y el frío la rodeaban. Un ruido a sus espaldas la sobresaltó. Un hombre alto con capucha se acercaba. Mira retrocedió un paso y abrazó a Noah con más fuerza. Tranquila, dijo en voz baja. No pretendo hacerle daño a nadie. Solo busco un sitio donde dormir. Se sentó a pocos metros y se bajó la capucha. Su rostro estaba demacrado, su mirada cansada, pero no amenazante. Me llamo Rick, dijo. Perdí mi trabajo el mes pasado, estoy durmiendo debajo del puente. ¿Tienes un pequeñito? Hace mucho frío aquí. Mira no respondió, pero sus ojos seguían fijos en él. Rick rebuscó en su mochila y sacó una vieja caja de galletas, que le entregó. Tuve una niña. Murió de neumonía, no pude pagar el hospital. Viendo a tu hijo, no quiero que nadie más pierda a un hijo por la pobreza. Mira dudó, mirando el tarro de galletas y luego a Rick. No porque confiara completamente en él, sino porque había algo en sus ojos, la misma mirada que Gab una vez tuvo, que la hizo asentir. Se sentaron en silencio. Rick no le preguntó nada sobre su vida, y Mira no se lo contó. A veces, el silencio entre desconocidos es la dulzura más dulce de todas. A la mañana siguiente, Mira recogió a Noah, lista para irse. Al levantarse, Rick la agarró del brazo de repente. Espera, alguien te está buscando. Una camioneta negra se detuvo al final del camino de entrada. Mira palideció. No era el coche de Gab, sino el elegante Lexus negro de Carla. Un hombre desconocido con gafas de sol oscuras observaba la zona como si buscara algo. Rick empujó a Mira tras un panel de madera podrido. Te han estado buscando desde anoche, susurró. Dicen que hay una recompensa. He oído que quien la denuncie recibe el doble. El corazón de Mira latía con fuerza. Abrazó a Noah y se acurrucó en la sombra. Cada golpe de los tacones de Carla en el pavimento sonaba como una advertencia. Sal, Mira, tronó la voz de Carla. Sé que estás por aquí, no me hagas montar un escándalo. ¿De verdad crees que este joven soldado puede protegerte? Rick pidió silencio. Unos minutos después, el coche dio la vuelta y se marchó. Mira se desplomó en el suelo, con un sudor frío corriéndole por la espalda. Ya no puedes quedarte aquí, dijo Rick, con la mirada fija en la camioneta que desaparecía. Alguien como tú necesita a alguien que sepa pelear. Una bocina sonó a lo lejos. Mira levantó la vista, la familiar camioneta de Gab se dirigía directamente hacia ellos. Rick se giró hacia ella con una leve sonrisa. Adelante. No te pierdas a la única persona que tuvo el valor de detenerse por ti. Mira corrió hacia adelante, con el abrigo deslizándose de su hombro. Gab frenó bruscamente y saltó del coche con el rostro desencajado. ¿De verdad creíste que huir era la respuesta?, preguntó, no enojado, solo desconsolado. Ya no podía hablar. Lloraba, pero esta vez no era de debilidad, era porque, por primera vez, se dio cuenta de que ya no estaba sola.
cuando la camioneta de Gab salió de los barrios bajos, Mira, sentada en el asiento del pasajero, abrazando a Noah, no se atrevió a levantar la cabeza para mirarlo, no por miedo, sino porque sabía que si sus ojos se encontraban, no podría contener las lágrimas. Gab permaneció en silencio durante todo el trayecto. Sus ojos permanecieron fijos en la carretera, como si las grietas del pavimento pudieran explicar lo que ella había hecho. No fue hasta que doblaron hacia una estrecha calle suburbana que finalmente habló, no para regañar, sino para preguntar con dulzura. ¿Tienes hambre? Mira asintió y, en el mismo movimiento, respondió la pregunta que no había hecho en voz alta: ¿todavía confías en mí? La cabaña estaba situada detrás de una hilera de arces desnudos, un lugar sin periodistas, sin vecinos entrometidos, sin nadie mirando por las ventanas, solo sonidos reales y tranquilos, el lejano golpeteo de un pájaro carpintero, el viento deslizándose a través de las grietas de las viejas paredes de madera y la respiración entrecortada de Noé dormido por el cansancio. Compré este lugar después de que mi esposa falleciera, dice Gab, casi como explicándoselo a sí mismo. No es grande ni moderno, pero es lo suficientemente tranquilo como para que alguien pueda empezar una nueva vida aquí. Mira acostó a Noah en la cama pequeña y lo cubrió con una manta. Le había bajado la fiebre, pero aún dormía profundamente. Lo miró un buen rato y luego se volvió hacia Gab. No sé qué decir. Gab se sentó en una silla, se quitó el reloj militar y lo colocó sobre la mesa. Pues no digas nada, respondió. Déjame contarte una historia. Mira se quedó paralizada. Este soldado siempre había parecido tan firme, tan sereno, pero por primera vez, su voz tembló levemente. En 2011, mi esposa Harper estaba embarazada de nuestro primer hijo. Una noche, tuvo fuertes dolores de estómago. Yo estaba destinado en otro estado en ese momento. Los vecinos oyeron algo, pero nadie llamó al 911, todos pensaron que no era asunto suyo. Cuando llegué, Harper yacía muerta en el suelo del baño. Se había desangrado y asfixiado por un bajo nivel de azúcar. Gab guardó silencio por un momento y luego añadió en voz baja. Ella no murió de esta enfermedad. Murió de indiferencia. Mira apretó los puños. La historia le atravesó el corazón como una cuchilla afilada. Todas las emociones que había enterrado desde la muerte de Will, el día en que la echaron de casa, el día en que la multitud la llamó cazafortunas, resurgieron como una ola que rompe en la orilla. Lo siento, dijo ella suavemente. Gab meneó la cabeza. No te disculpes. No fuiste tú quien se quedó de brazos cruzados sin hacer nada. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña cocina. La luz amarilla proyectaba largas sombras sobre los azulejos desgastados. Ninguno dijo una palabra, pero no hacía falta, porque ya entendían la idea. A la mañana siguiente, Mira se despertó con el sonido de un coche llegando a la puerta. Salió corriendo y vio a Gab levantando una gran pila de periódicos del asiento trasero. En la portada, un titular gritaba: un miembro de la Guardia Nacional está vinculado a una viuda sin hogar en una relación sospechosa, una foto de ellos sosteniendo a Noah tomada en el momento exacto. Gab envolvió su abrigo militar alrededor del niño, que había sido cortado y retorcido en una historia de intimidad ambigua. Lo siento, dijo Gab. Sabía que esto pasaría, pero no pensé que pasaría tan rápido. Mira tomó el papel y leyó cada palabra. La vergüenza y la furia la invadieron, pero no lloró. Sostuvo la mirada de Gab. Están hablando de ti y de mí. No tengo nada que perder. No digas eso, respondió. Alguien más creyó lo mismo una vez, y como pensó que no merecía protección, murió. Mira se incorporó y abrazó a Noah. El viento de la mañana se filtraba por las ventanas, frío y acre, pero dentro de la pequeña casa de madera, los tres sentían una calidez extraña. Esa tarde, Gab llamó a un viejo amigo, un ex abogado militar, para consultarle sobre la protección legal de Mira. Al mismo tiempo, recurrió a sus ahorros para contratar una agencia de relaciones públicas especializada en crisis para gestionar las consecuencias públicas. No le dijo nada a Mira, simplemente le ofreció una taza de té caliente y le dijo: tú ocúpate de Noah. Yo me encargo del resto. Afuera, el mundo distorsionaba su historia. Pero adentro, entre tres personas que se apoyaban mutuamente, algo comenzaba a tomar forma, no un romance fugaz, sino una confianza lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier juicio.
2 días después de la publicación del artículo, el teléfono público no paraba de sonar. Cada vez que Mira contestaba, solo oía un suave susurro o un sarcasmo mordaz: ¿piensas casarte con tu Salvador? También te dio a luz. Mientras tanto, Gab recibió un correo electrónico del Comando de Reserva de la Guardia Nacional, una citación urgente para una revisión de conducta personal que había dañado la reputación del servicio. No se habían presentado cargos formales, pero la opinión pública claramente estaba afectando a los responsables. Esa noche, Gab estaba sentado en el porche, con una manta gastada sobre los hombros y la mirada vacía. Mira salió, con Noah en brazos, y permaneció en silencio a su lado. Finalmente, dijo: no puedo dejar que te pisoteen así. Gab negó con la cabeza. Mira, no es tu culpa. Si pierdo mi trabajo, seguiremos siendo tú y yo. No, interrumpió ella. Ya he inclinado la cabeza antes, pero esta vez no lo haré. A la mañana siguiente, Mira fue directamente a la redacción que había publicado el artículo. Se quedó frente a las puertas de cristal mientras los editores tomaban café y picoteaban unos pasteles. Un miembro del personal salió. ¿Puedo ayudarle? Quiero hablar con la persona que escribió esto, dijo, sosteniendo el periódico y señalando el titular insultante: un miembro de la Guardia Nacional cae en los brazos de una niña sin hogar. Si no tienen cita, Gab Whitaker nos salvó a mi hijo y a mí de morir congelados. No hizo nada malo, era el único que aún creía en la decencia humana, mientras los demás desayunan y juzgan. Su voz no era fuerte, pero resonó por el pasillo. Una joven reportera salió con grabadora en mano. Eres Mira Whitaker, ¿verdad? ¿Estarías dispuesta a contar tu historia desde el principio? Por primera vez, Mira habló, no para defenderse, sino porque necesitaba ser escuchada. Les contó la historia de Will, su suegra, la noche en que la echaron, su hijo con fiebre y el soldado que detuvo su vehículo en plena misión solo para cubrir a su bebé con su abrigo, sin lágrimas, sin dramatismo, solo la verdad. 2 días después, la entrevista fue publicada bajo el título: Madre abandonada y soldado Wyatt arrestados en medio de la carretera. Esta vez, la historia dio un giro diferente. En redes sociales, se compartió con la etiqueta almohadilla: la amabilidad no es un delito. Muchas madres solteras comentaron sobre las veces que habían pedido ayuda y habían sido ignoradas. Una mujer escribió: si hubiera conocido a alguien como Gab Whitaker, mi hijo podría seguir vivo. Gab leyó el artículo desde la sala de audiencias disciplinarias. El comandante lo miró, más tranquilo que antes. ¿Se da cuenta de que esto podría cambiar por completo el rumbo de la investigación? Gab no dijo nada, pero Mira estaba afuera de la habitación, sosteniendo a Noah y una copia impresa del artículo. Su mirada ya no era la de alguien que espera ser rescatado. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Mira estaba sentada junto a la chimenea, abrazando a Noah. La luz del fuego iluminaba suavemente su rostro cansado. Miró a Gab. Nunca pensé que defendería a nadie, dijo en voz baja. Toda mi vida he intentado sobrevivir, evitar el peligro. Pero tú eres la primera persona que me hizo sentir que tenía derecho a vivir, no solo a existir. Gab sonrió suavemente. No te lo di, lo reclamaste tú mismo, poco a poco. Noah se movió en los brazos de Mira y dejó escapar un suave gemido. Gab extendió la mano y alzó al niño, meciéndolo suavemente. El bebé se tranquilizó, con los ojos cerrados y los labios fruncidos, como si estuviera soñando. ¿Ya has decidido un nombre oficial para él?, preguntó Gab. Mira guardó silencio un momento y luego asintió. Jonás, dijo. En la Biblia, lo arrojaron por la borda y se lo tragó un gran pez. Todos lo creyeron muerto, pero finalmente lo liberaron. Así veo a mi hijo, abandonado por todo, aparentemente sin esperanza, pero sobrevivió. Sus ojos brillaron, pero no vacilaron. Noé también fue absorbido por la oscuridad, pero sigue aquí. Eso me basta para creer que merece un nombre. Gab asintió. Jonás, un nombre que encierra toda una historia de supervivencia. Es una sabia lección. Más tarde esa noche, mientras Mira le cambiaba el pañal a Noah, un sobre se deslizó por debajo de la puerta. Gab lo recogió y frunció el ceño, una citación de Claudette Whitmore Meyer, su exmadrastra, acusándolo de difamación, de dañar la reputación de la familia y de difundir información errónea y perjudicial que causaba un profundo sufrimiento emocional. Se lo entregó a Mira.
Le temblaban las manos, pero su rostro permanecía sereno. Están tratando de silenciarme, dijo. Gab lo miró. ¿Y qué vas a hacer? Mira apretó suavemente el puño. Recupera todo lo que me robaron. 2 días después, Mira, acompañada de una abogada de una asociación de derechos de la mujer, compareció en la mediación preliminar. Dijo, con una voz que atravesó la tensión, sus acusaciones le han costado el trabajo a mi hija, la hermana de su esposo. Nuestra familia no puede encontrar la paz. El abogado de Mira mantuvo la calma. Presentó 3 fotos, una de Mira acurrucada en una parada de autobús, otra de Noah en brazos de su madre, agarrando un informe médico que diagnosticaba fiebre alta, y una captura de pantalla del artículo difamatorio inicial sobre Gab, cuya dirección IP se rastreaba hasta una computadora de la empresa del cuñado de Mira. Un silencio absoluto invadió la sala. El abogado habló despacio, con decisión: si la señora Whitmore interpone esta acción civil, presentaremos una contrademanda por difusión intencional de información falsa a los medios de comunicación, invasión de la privacidad y difamación. El rostro de Claudette palideció. Mira no alzó la voz. Se puso de pie, miró directamente a los ojos a la mujer que una vez la había echado a la calle con un niño con fiebre, y dijo: no le pido a tu familia que se preocupe más por mí. Solo quiero que dejen de pisotear a otros para preservar el honor de Whitmore. Al marcharse, el abogado inclinó la cabeza hacia Mira. ¿Lo hiciste bien? Mira no sonrió, pero ese día, sus pasos llevaban el peso de alguien que ya no se inclinaba ante nadie. Esa noche, una vez que Noah se durmió, Gab se sentó en el porche como de costumbre. Mira se unió a él, acomodándose a su lado en el banco crujiente. Habló de su padre, un obrero aplastado por la sociedad tras denunciar el abuso. Pensé que la justicia era un lujo, dijo, pero si nadie alza la voz, gente como Gab Whitaker seguirá silenciada. No respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo: por eso me quedé. Mira ladeó la cabeza. ¿Dónde quedarme? Con gente con la que nadie se queda. ¿Cuáles crees que son nuestras posibilidades de ganar?, preguntó con firmeza. Gab señaló la mesa de madera que los separaba. Una gruesa carpeta estaba abierta, llena de correos electrónicos impresos, datos extraídos de artículos difamatorios y estados financieros proporcionados por la firma Whitmore. Finalmente dijo: no necesitamos porcentajes. Necesitamos la verdad y a alguien con el valor de revelarla. Durante 3 noches sin dormir, Mira cuidó de Noah durante el día y, una vez dormido, revisó el disco duro que Gab había obtenido de un ex técnico informático de la empresa de su cuñada. Oculto entre los archivos había un escalofriante mensaje interno. No dejen que esta chica levante la cabeza. Sin papeles de divorcio, sin testamento. Pidan a los medios que la difamen. Mencionen el nombre del soldado, que el ejército se encargue. Mira se quedó paralizada. La voz pertenecía a Lucille, la hermana de su difunto esposo, la misma que la había abrazado cuando murió su esposo. Gab imprimió la transcripción para el tribunal, pero aún faltaban pruebas sobre la antigua vivienda de Mira. Esta demanda central buscaba la incautación de sus bienes y la custodia de su hijo. Al desbloquear su teléfono, Mira encontró una foto antigua de la casa tomada 2 días después de la muerte de Will. Estaba llenando una solicitud de transferencia porque mi suegra había prometido reservar una parte para Noah, recordó. Algo en la imagen llamó la atención de Gab: en la esquina superior derecha, un espejo reflejaba a un desconocido con un teléfono en la mano. No era Will, ya se había ido. Ni Gab ni nadie que conocieran. Tenemos que encontrar a este tipo, dijo Gab. Durante los 2 días siguientes, recorrieron el antiguo barrio. Un guardia de seguridad de edad avanzada finalmente recordó a ese camarógrafo, Berry. Estaba trabajando en el funeral ese día, grabando un vídeo conmemorativo. Mira y Gab fueron directamente al estudio, pagaron de su bolsillo y solicitaron el material original. La cinta completa duraba 37 minutos. En el minuto 12 y 23, se podía ver a Lucille de pie junto a su madre, diciendo claramente: déjala ir. Llamaré al abogado y reharé el papeleo. La casa estará a mi nombre. Nadie puede demandarnos si ella no tiene pruebas de que escribimos algo. Gab se puso de pie de un salto, Mira jadeaba. En la audiencia preliminar, su abogado reprodujo la grabación. El rostro de Claudette palideció.
Lucille se sonrojó al intentar protestar, pero el juez golpeó el mazo y exigió silencio. La sala parecía una tumba. Los murmullos resonaron en la galería. El juez ordenó un receso de 15 minutos. En la sala de descanso, el abogado contrario sorprendió a todos con una propuesta: desestimaremos el caso si la señora Mira se compromete a no revelar estos elementos a la prensa. Gabb miró a Mira. Ella no dijo nada. Su abogado se levantó y preguntó: ¿quién le devolverá la dignidad? ¿Quién se retractará de las noticias falsas sobre Gabb? ¿Quién se disculpará con el bebé de 3 meses que casi muere tras ser abandonado a su suerte por su madre? Se hizo el silencio. El juicio se reanudó. Mira subió al estrado, tranquila y decidida. Ya no necesito su amor, dijo. Pero necesito que entiendan esto: un niño no está en deuda con los vivos. Elegí quedarme con mi bebé, y ahora elijo guardar la verdad. Si eso significa perderlo todo, al menos no me perderé a mí misma. La sala contuvo la respiración. Por primera vez desde el principio, Gabb frunció los labios y sonrió. A última hora de la mañana, cuando todo parecía resuelto, una mujer menuda entró en la sala. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño pulcro y las manchas de la edad salpicaban su rostro pecoso. Su uniforme de institutriz estaba arrugado, pero sus ojos brillaban con una luz que Mira nunca antes había visto: determinación. Solicito permiso para hablar como testigo voluntaria, dijo con firmeza. El juez asintió. La mujer se acercó a la barra. Me llamo Eliza Martín, empezó. Fui ama de llaves de la familia del esposo de Mira durante más de 12 años. Me despidieron después del funeral de Will por decir que no soportaba sus mentiras. Me fui sin decir palabra y nadie supo de mí, hasta hoy. Eliza levantó un diario escrito a mano. Ese día, oí a Lucille decir: tenemos que deshacernos de ella y del bebé. Si vamos a inventar una historia de trastorno mental, lo único que importa es sacarla de esta casa. El juez pidió orden, pero Eliza insistió. Escondieron cartas, destruyeron el correo de Will y obligaron a Mira a huir en plena noche. No tenía dónde revelar la verdad, hasta ahora. Gabb bajó la cabeza. Mira se mordió el labio. El abogado del demandante tartamudeó, pero el juez permitió que continuara el testimonio, prometiendo verificar cada detalle. Eliza metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB con mano firme. Claudette estaba sentada frente a ella, vestida elegantemente, sin mirar nunca en dirección a Mira. Saliste de casa en plena noche con mi nieto, empezó Claudette, y luego difamaste a nuestra familia en los medios. No solo lo escribí, lo grabé. Hay un fragmento de audio de ese día. En él, Lucille susurra: sáquenla. Si presenta una demanda, difámenla. Créanme, Internet la destruirá antes de siquiera preocuparse por los hechos. Mientras se reproducía el archivo, el silencio invadió la sala. El abogado de Mira se puso de pie y dijo: solicitamos no solo la desestimación de la demanda, sino también una investigación formal por difamación, abuso de derechos sucesorios e interferencia con los derechos de Mira Dawson. En un instante, el ambiente pasó de tenso a sofocante. La familia del esposo de Mira, Claudette, y Lucille ya no pudieron mantener la compostura. A medida que imágenes documentales, copias de transferencias de propiedad y la grabación de la conversación telefónica de Lucille con un corredor de bolsa corrupto aparecían en la pantalla del tribunal, el ambiente se enfrió. Claudette, quien había permanecido en silencio durante todo el juicio, comenzó a temblar, su rostro palideció y su mirada desdeñosa se desvaneció. Lucille no pudo contenerse. Saltó y dio un puñetazo en la mesa. Esto es una calumnia. Se lo inventó todo. El mazo del juez cayó de golpe. Señorita Lucille, si no puede controlarse, tendré que pedirle que abandone la sala. Un guardia de seguridad se acercó, Lucille se soltó bruscamente del brazo y salió furiosa, maldiciendo. Claudette no dijo nada, solo agachó la cabeza, evitando la mirada de todos. Finalmente, el juez anunció un receso para que el jurado deliberara a puerta cerrada. 2 horas después, todos regresaron y la sala quedó en silencio. El tribunal rechaza todas las alegaciones del demandante. Además, se iniciará una investigación por manipulación de información patrimonial y financiera, de conformidad con el artículo 143b de la Ley de Protección de Herederos Legales.
Mira exhaló profundamente, liberando el aliento que había contenido durante días. Tomó la mano de Gab, firmemente en su lugar, sin temblar. Gab la miró y sonrió, sin decir nada, la firmeza de su mano lo decía todo. Había seguido adelante. Ya no era la viuda dócil, encorvada por la vergüenza, era una mujer recuperada. Afuera del juzgado, una multitud de reporteros y camarógrafos esperaba. Lentes y micrófonos apuntaban como lanzas, exigiendo una respuesta. Una reportera de una estación local gritó: «Señorita Mira, ¿piensa demandar por daños y perjuicios?». Mira se enderezó, con la mirada fija en la cámara. Su voz era tranquila pero firme: «No vine al juzgado a vengarme. Vine a exigir la verdad. Lo que he perdido no se puede medir en dinero. Solo quiero vivir en paz y criar a mi hijo con dignidad y confianza». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: «Algunas heridas necesitan tiempo para sanar. No crearé más». Tras la multitud, Claudette se apoyaba en una camioneta gris. Miró a su exnuera, no con amargura, sino con un reconocimiento silencioso y reticente. A su lado, Lucille llevaba gafas de sol oscuras y el rostro tenso. Apretaba su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le ponía blancos, con los labios apretados en una línea dura, una máscara para la humillación que sentía. Noah se acurrucó en los brazos de Gab, con los ojos apenas abiertos, mirando a su madre. Mira se inclinó para acariciarle la mejilla. Por primera vez en meses, su sonrisa era más que un simple escudo contra el dolor. Era plena, genuina, serena. Gab estaba de pie justo detrás de ella, contento de mantenerse alejado de los focos. Ya había perdido demasiado, esta vez, no permitiría que la verdad volviera a quedar sepultada bajo el silencio. Una semana después, la portada del Morning News publicó una foto de Gab Whittaker saliendo del juzgado, protegiendo con el brazo a Mira y a su bebé mientras se abrían paso entre la multitud. El titular en negrita decía: «Soldado, una vez juzgado injustamente, ahora reivindicado por acciones nobles». Abajo, un artículo a 2 columnas explicaba cómo Gab había apoyado a Mira, una viuda rechazada por sus suegros, desde el momento en que la encontró a ella y a su hijo al borde de la carretera hasta el día en que la apoyó en el tribunal. La autora del artículo, una periodista que en su momento cuestionó el pasado de Gab, no pudo ocultar su admiración esta vez. Destacó cómo cargó a la niña en noches gélidas, llevó a Mira a sus citas médicas y consiguió el apoyo incondicional de los médicos, enfermeras y vecinos del refugio. Fue un soldado marcado por el estigma de haber dejado un contrato de consultoría de medios bajo una administración anterior, escribió, pero la verdad nunca necesitó ser escuchada. Hoy, Gab Whittaker lo demostró al ponerse del lado de la justicia junto a quienes no tienen a nadie más que los defienda. El artículo termina en negrita: «No todos los héroes necesitan medallas, algunos simplemente necesitan ser vistos por quienes realmente son». La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación del hospital, cálida ahora, ya no fría. Mira estaba sentada junto a la cama de su hijo, acariciando el sedoso cabello del pequeño Noah, mientras dormía plácidamente por primera vez en semanas, sin fiebre, sin despertarse sollozando. Apenas una semana antes, había pensado que tendría que irse de la ciudad para siempre. Ahora, el mundo ante ella ya no era un callejón oscuro con miradas despectivas. Se había convertido en un sendero amplio y bien iluminado. Gab se apoyó en el marco de la ventana, con las mangas de su camisa blanca arremangadas y una taza de café humeante en la mano. Se había pasado la noche ayudando a Mira a revisar todos los documentos, testamentos, declaraciones de testigos, correos electrónicos antiguos de Will antes de su muerte, incluso las amenazas de su suegra grabadas en secreto en un teléfono viejo. Todo se había presentado a tiempo en el tribunal. Sin embargo, la audiencia de esa mañana había tratado mucho más que cuestiones legales. Había tratado sobre el honor, la verdad y cómo una mujer, antes estigmatizada como una carga, reclamaba su derecho a vivir con dignidad. El juzgado del condado de Jefferson estaba abarrotado. Los periodistas se agolpaban frente a la casa y la noticia del caso se extendió por las redes sociales. Las primeras publicaciones la calificaron de viuda errante y la acusaron de aferrarse a un soldado para sobrevivir. Pero la historia en línea cambió con la publicación de vídeos de Gab cargando a la niña en el frío gélido e imágenes de él acompañando a Mira a sus citas médicas. El apoyo sincero llegó de parte de médicos, enfermeras y vecinos del refugio.
Cuando el abogado de la familia del esposo presentó sus férreos argumentos, presentó a Mira como alguien que había incumplido sus deberes tras la muerte de Will y se había apropiado de una herencia que no le pertenecía. Gab se interpuso como un muro de fortaleza entre Mira y cada palabra destinada a avergonzarla. Yo pagué todos sus gastos médicos, dijo. Soy testigo de todo lo que pasó. Esta casa no vale más que su dignidad. Para la familia, la propiedad importaba más que una joven madre criando sola a un hijo, pero para el tribunal, no. Luego se presentaron las pruebas, una carta manuscrita de Will, parte de la cual estaba dirigida a su hermana: si me pasa algo, déjale la casa a Mira. Sé que mamá no estará de acuerdo, pero eso es lo que quiero. Esta carta, antes oculta, había sido enviada a Gab por la hermana de Will cuando supo que Mira iba a comparecer ante el tribunal. Mientras la sala se sumía en un tenso silencio, el juez emitió su fallo con claridad y serenidad: esta casa era una herencia personal entre el difunto y su esposa. Todas las acusaciones son infundadas. El tribunal reconoció su derecho a la residencia y a la propiedad y ordenó el cese inmediato de todo acoso por parte de la demandante. La sala dejó escapar suspiros dispersos y aplausos suaves. Mira abrazó a su hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no eran amargas. Eran las lágrimas de alguien que acababa de salir del abismo. Tras el veredicto, no se fueron directamente a casa. Gab llevó a Mira a una colina con vistas al pueblo, donde un sencillo banco de madera se alzaba sobre un pequeño terreno, un lugar antaño tranquilo al que solía ir con su difunta esposa. Abrió una pequeña caja y sacó una carta desgastada por el tiempo y un sencillo anillo. Ella siempre quiso que siguiera adelante con mi vida, dijo en voz baja, pero tardé 7 años en perdonarme. Me hiciste creer que podía empezar de cero, no para reemplazarla, sino para seguir adelante con nuestras vidas juntos. No le propuso matrimonio, no pronunció un sentimental «te amo». Simplemente tomó la mano de Mira, le puso el anillo en la palma y dijo: ahora puedes descansar. Es mi turno. Mira no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia su mano, una mano que una vez tembló de frío, miedo y vergüenza. Ahora estaba cálida y firme. El niño dormía plácidamente en sus brazos, y Gab, el hombre que había bajado de un vehículo militar esa mañana, estaba sentado a su lado, silencioso e inmóvil. Meses después, la casa de la que Mira había sido desalojada fue restaurada. No la vendieron ni se mudaron. Ella decidió quedarse, no por apego al pasado, sino para que su hijo supiera dónde nació y dónde se salvó. Todas las mañanas, Mira daba clases de cocina gratuitas a madres solteras de la comunidad. Gachas, galletas, sopa de maíz, platos sencillos que se convirtieron en instrumentos de sanación. Ya no la llamaban la viuda que se aferraba a un soldado. Era simplemente Mira, una madre, una mujer empoderada. Gab continuó su trabajo con veteranos, pero cada día, después de su turno, regresaba a casa en silencio, sin fanfarrias, porque solo quería ver la sonrisa de Mira en la puerta y oír la risa de Noah resonando en el calor de la cocina. Si estás leyendo esto, sobreviviste. No moriste de frío, de desesperación ni por el peso del juicio ajeno. Un soldado se mantuvo firme, y tú elegiste creer. No te avergüences de los días en que fuiste frágil, esos días te hicieron más fuerte. Quizás lo más hermoso del mundo no sea un milagro, sino una persona que decide quedarse por alguien más. La historia de Mira y Gab no se trata solo de justicia, es un recordatorio silencioso de que incluso después de caer, incluso después de ser marginado, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, si alguien te mira sin juzgarte. ¿Alguna vez has tenido que luchar por el derecho a vivir con dignidad? ¿Has conocido a alguien como Gab, o quizás incluso has sido esa persona para alguien más? Si en este momento te sientes cansado o inseguro, recuerda esto: a veces el acto de bondad más pequeño puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de hoy. ¿Cómo están? Recuerden comer bien y abrigarse bien cuando haga frío. Aquí no eres solo un lector, eres parte de este viaje lleno de amor.